doméstico, el trabajo informal, el trabajo en la agricultura. La aplicada en este sector de vanguardia está mucho más vinculado a la empleabilidad que hay que mantener, a la inversión permanente en capital humano, entre comillas, ¿no? Al imperativo de identificarse con la cultura de la empresa en la que se está trabajando actualmente, pero que rápidamente esta identificación se tiene que resignificar con la nueva empresa, hay que identificarse de nuevo con la cultura de la nueva empresa, ¿no? Y esto tiene consecuencias incluso psíquicas, ¿no? Eh, una construcción de la carrera basada en la incertidumbre no puede no tener consecuencias psíquicas. Respecto al llamado teletrabajo o home office en su versión en inglés, en este tipo de firmas ya estaba instalado desde mucho antes de la pandemia, eh, pero no estaba restringido al horario de trabajo, sino que en la intimidad, en lo que sería el tiempo de reproducción, en términos fordistas, las redes sociales, algunas redes sociales corporativas que son aplicaciones usadas para el trabajo, pero otras redes sociales de uso público, como Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, seguían funcionando las 24 horas, ¿no? Por un lado, la empresa se aprovecha de una forma de gestión del trabajo llamada People Analytics o analítica relacional, donde recaban estas fuentes inagotables de información, ¿no? Que brindan permanentemente trabajadores y trabajadoras dentro y fuera del horario de trabajo, eh, para analizar las formas de interacción social y a partir de eso toman decisiones respecto a la gestión de recursos humanos, pero también, no solamente con las redes sociales corporativas, sino también los departamentos de recursos humanos utilizan lo que se llaman perfilados. Y esto me lo dijo directamente un entrevistado de una firma tecnológica muy grande. Los perfilados son una suerte de el currículum detrás del currículum. Más allá de lo que uno ponga en el currículum y lo envía, lo que hacen este tipo de empresas es armar el currículum en las sombras, que está basado, por ejemplo, en LinkedIn, en Facebook, ¿no? En la manera que uno se vende, en cuántos seguidores y seguidoras tiene, en los posteos, etcétera, etcétera. Y en base a eso toman decisiones de reclutamiento. Todo esto la pandemia no hizo más que exacerbarlo en este tipo de empresas. Por ejemplo, gracias al uso, yo diría, banal de las neurociencias, comenzó a apelarse a una cuestión que cada vez está más presente en el resto de la sociedad, que es la noción de resiliencia, ¿no? Y voy a citar unos textos que escribí con mis colegas, una suerte de fortaleza emocional que tiene que tener el trabajador o la trabajadora para adaptarse a eventualidades, absorber la angustia y transformarla en términos productivos, ¿no? Donde las emociones negativas van a ser vistas en términos patológicos. Y el fundamento biológico de las argumentaciones le va a otorgar un sentido inmutable, ¿no? A estas patologías. Hay que actuar sobre determinadas zonas cerebrales, ¿no? Para activar capacidades para poder sobreponerse a tragedias y así mantenernos productivos y felices, ¿no? Por ejemplo, a través de el uso de lo que llaman serious games o juegos serios o gamificación en el espacio de trabajo, a través de las plataformas enfocadas en la gestión del bienestar, ¿no? Fíjense que hace poco estaba viendo un posteo en LinkedIn, la verdad que hacer etnografía digital es muy interesante, la verdad que yo estoy un poco desfasado en términos generacionales, pero tengo que actualizarme porque hoy en día hay que hacer etnografía digital, uno encuentra cosas muy interesantes. Y uno de los posteos que encontré en LinkedIn era que una empresa muy grande, multinacional, tecnológica, estaba ofreciendo a sus empleadas la posibilidad de financiar el 70% del congelamiento de los óvulos para poder planificar o postergar la maternidad, ¿bien? A través de la gestión del bienestar. Otra cuestión que surgió en el trabajo de campo con mis colegas es
el trabajo con lo que llamaban protectores o estresores, ¿no? Lo que protege al trabajador o a la trabajadora en el marco de la pandemia y que lo que le genera un mayor estrés. Decía una de las empresas, los dos principales protectores, es decir, aquellas iniciativas que nos ayudan a sobrellevar este contexto, es realizar actividad física y mantener la conexión social. Y los estresores, por ejemplo, las personas que están con adultos mayores a cargo o quienes se encuentran desarrollando una actividad académica o de estudios, o las mujeres, a diferencia de los hombres, presentan un mayor nivel de sintomatología. Entonces, a partir de este research, decía la empresa, estoy citando textualmente, lo que estamos haciendo es direccionar los esfuerzos de well-being, es decir, de bienestar, justamente en los factores que identificamos como protectores de la población. Fíjense que la empresa parece convertirse en una suerte de mini o micro estado de bienestar, pero siempre apelando a los factores desencadenantes de estrés, ¿no? O de felicidad a nivel individual, nunca de carácter colectivo. Consecuencia de esto, va a haber sintomatologías que van a ser tolerables y sintomatologías que no van a ser tolerables. De ahí vienen procesos de, por ejemplo, de desvinculación, porque nunca se va a hablar de despido, ¿no? Simplemente se va a hablar de cuestiones que no apelen a ningún lenguaje que pueda remitir al conflicto, se va a eufemizar todo, se va a hablar se va a hablar de desvinculación, nunca se va a hablar de despido, por decir un ejemplo. ¿Qué continuidades, en síntesis, encontramos en este tipo de firmas respecto del paradigma fordista? Bueno, como continuidad hay una suerte de retorno al taylorismo, con el tema de la analítica relacional o de People Analytics, donde a través del Big Data se recaba información infinita sobre modalidades de interacción dentro y fuera del trabajo, se produce una suerte de administración científica de las emociones y en base a eso se toman decisiones. ¿Qué tipo de rupturas? Podemos hablar que en realidad estamos en un periodo también, no solamente de retorno al terrorismo, sino también en un periodo post-fordista. ¿Por qué post-fordista? Porque se están creando en este tipo de firmas culturas basadas en, comillas, ¿no? Datos científicos para evitar sesgos subjetivos, ¿no? Una pretensión de neutralidad valorativa, ¿no? De base científica para generar formas novedosas de implicación subjetiva. Y en pandemia, como ruptura también, el teletrabajo va a permitir llevar la productividad al hogar gracias a las estrategias virtuales de bienestar. A través de la analítica relacional y del teletrabajo, la libertad que va a ofrecer estas modalidades de trabajo a distancia van a permitir monitorear a distancia el proceso de trabajo y las interacciones que se dan sin ya una clara separación espacial entre trabajo y vida cotidiana. Si antes la idea era incorporar, y voy a citar a Boltanski y Chapeló, y también a Beiluz, ¿no? De incorporar la lógica del mundo doméstico, ¿no? La lógica de los afectos, ¿no? Al espacio productivo, ahora se trata de incorporar la lógica productiva al propio espacio doméstico. Lo que habría que hacer de ahora en más es analizar este tipo de transformaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Interesantísimo. Las ideas, las sugerencias, las reflexiones sobre las que nos contabas en un tiempo breve, sé que es breve, pero muy interesante. Ahora vamos a escuchar a Marta Panaya, investigadora CONICET y miembro del Instituto de Investigaciones Sinergia Money, también analizando un tema que tiene una larga tradición en sus propias líneas de investigación y en los estudios del trabajo que tiene que ver con el mundo de las profesiones, la sociología de las profesiones, también pensado en términos de continuidades, cambios, rupturas en este contexto pandémico y en la salida. Me parece que una vez más vamos a encontrarnos pensando en qué elementos recrudeció, cuáles innovó, si es que en alguno de ellos, la pandemia
en el campo de estudios que denominamos sociología de las profesiones. Marta, te escuchamos con muchísima atención. No, no se te escucha, estás muteada, pero a pie de tu Ahí monitor, estamos. ahí ahora sí. Perfecto, Marta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muy interesante el planteo del diálogo porque nos saca un poco de ese formato tan duro de las conferencias muy estructuradas. En realidad, mi planteo es ver qué está pasando con las profesiones hoy, porque sabemos, por las investigaciones que veníamos realizando, que todas estas últimas décadas, las profesiones venían en una situación de fuerte transformación, impactadas por procesos como la globalización, la flexibilización y la fuerte financiarización de la economía. Entonces, esto había traído ya una serie de tendencias dentro de las profesiones fuertemente transformadoras. Evidentemente, la pandemia lo que hizo fue agravar o acelerar esa situación, generando mayores cambios en el mercado de trabajo profesional de alta calificación y en la organización de su proceso de trabajo. Ustedes saben que el campo profesional tiene como dos grandes sectores, digamos así, ¿no? El profesional que tiende a asalarizarse, que puede ser en instituciones públicas o en instituciones privadas, y los profesionales liberales que tienen una relación directa con el mercado y entonces están más expuestos a todos los vaivenes que puedan producirse en el mercado. Por eso hago esta separación ahora, porque vamos a ver que los efectos en los dos grupos son bastante diferentes, ¿no? En realidad ya desde 2015, 2010, 2015 ya se observaba una cierta tendencia al aumento de la asalarización de los profesionales, una especie de tendencia a buscar mayor estabilidad o mayor seguridad, o por lo menos una situación mixta en la que una parte de su trabajo fuera asalariado y otra no, porque toda la tendencia a la flexibilización del mercado hacía que su nivel de estabilidad de ingresos y de demanda de trabajo fuera bastante variada. En realidad, esto, digamos, aparecía como una tendencia apenas insinuada, o sea, se pasó de un 67% de asalariados en los profesionales a un 70%, pero esa proporción 60, 70, 30, más o menos se mantenía. Ahora eso cambió fuertemente. Cambió fuertemente y con algunas características muy particulares que estamos viendo sobre todo en las grandes ciudades de todo el país. O sea que no solamente es un fenómeno que se da en el mercado capitalino, sino también en las ciudades del interior, donde los grupos profesionales son más densos, ¿no? En realidad, el impacto de la crisis agravó todo este proceso, sobre todo porque en algunos sectores hubo fuertes intensificaciones de la demanda de trabajo, ¿no? Y en otros, en cambio, hubo una fuerte caída. Es decir, el impacto tanto en cantidad de horas demandadas de trabajo, por ejemplo, para los médicos, los enfermeros, la gente de seguridad, los docentes, fue enorme, y en cambio en otras profesiones se quedaron sin demanda de trabajo. Es decir, que el efecto fue realmente muy heterogéneo. Ahora, esta heterogeneidad aparte tiene características particulares. ¿Por qué? Porque por un lado, la cantidad de horas de trabajo realizadas con jornadas muy intensas, sin posibilidad de recambio, por ejemplo, el caso de los médicos o de los enfermeros, no fue acompañada por un aumento importante de salarios, un aumento del reconocimiento social, no, sobre todo en los enfermeros, menos que menos.
la fuerte transformación del uso de técnicas informatizadas para instrumentar las clases, los docentes y demás, tampoco fue acompañada por un fuerte apoyo de aumento de los ingresos, al contrario. Y esto además intensificó mucho su demanda de trabajo. Esto también pasó con los administrativos. Y en cambio, en otros casos, hubo una fuerte caída de la demanda de trabajo y también de los ingresos, ¿no? Es decir, en proporciones muy altas, ¿eh? Hay sectores que tienen más del 60% de caída de los ingresos profesionales, y esto es muy alto. En otros sectores es un poco más bajo, 40%, pero igual es muy alto la caída de los ingresos. En cambio, los asalariados pudieron paliar mejor la crisis económica. Ahora, en un proceso que ya venía con sectores donde el proceso de profesionalización, de trayectoria de carrera, de lograr la autonomía, de la autorregulación, de organizar el trabajo con sus horarios y con sus objetivos, esto encima impactó muy fuertemente. No solamente en términos de la organización típica del trabajo, sino en la coexistencia de dificultades bastante importantes para organizar la trayectoria profesional. Ahora, en términos de ingresos, en realidad los asalariados lo pasaron un poco mejor que los independientes. Los independientes la pasaron bastante mal, ¿no? Ahora, este proceso en realidad ya estaba anticipado en forma incipiente, recrudece con la pandemia. Y es la demanda nueva que aparece, es la demanda de una capa importante de informáticos, de gente que maneja el big Data, la economía digital, la economía de plataformas, etcétera, que es demandada muy fuertemente por las instituciones y que al mismo tiempo ingresa como asalariados, pero como asalariados fuera de convenio, exigiendo bonos especiales, sin querer sindicalizarse y de difícil regulación. Esta capa nueva de asalariados que aparece en las instituciones, tanto del Estado como de las empresas, tiene un comportamiento muy particular, sueldos muy, muy altos, y como se sabe muy necesaria, exige la salarización sin convenio. Esta capa está apareciendo en casi todas las provincias argentinas, en las capitales. Y es muy fuerte, se la visualiza como una capa de poder, una capa con conocimientos muy necesarios y al mismo tiempo de difícil regulación. Esto además está acompañado porque todo este proceso y el trabajo a distancia, el teletrabajo, como contaba Diego, trajo un proceso de acumulación de capital financiero enorme, ¿no? Entonces aparecen estas empresas que demandan este tipo de personal con mucha fuerza. Perdió conectividad Marta, ¿verdad? Sí, ahora lo que le podemos sugerir es que, bueno, ahora va a volver. Vamos a, ahí volvió. Ahí volviste, Marta. Ahí está. Volviste. ¿Cuándo se cortó? Porque yo no me di cuenta. No, estabas hablando del proceso de acumulación financiera que se dio en Bueno, la, esto viene la pandemia. acompañado con Sí, un sí. proceso de acumulación financiera importante y al mismo tiempo un aumento de la desigualdad y de la pobreza. O sea, esto tiene su contrapartida necesariamente. Por otra parte, hubo toda una serie de profesiones, como son las profesiones de cuidado, con un muy fuerte aumento de la demanda, tanto de horario de trabajo como de intensidad de la organización del proceso de trabajo, que no cambió sus condiciones de trabajo, no incrementó sus salarios y tampoco pudo ser, digamos, tener un mayor reconocimiento social. Y esto digamos, está pesando muy fuertemente en todo el personal que más se desgastó durante todo el periodo de pandemia.
Yo, digamos, reconozco como 4 procesos o 4 indicadores que me parece que se podrían aplicar a todas las profesiones como para analizar cuál fue la transformación. Esto requiere, ya les digo, estudios de caso, estudios por profesión, no se puede homologar todo porque son cuestiones muy heterogéneas. Pero habría como 4 procesos que se dan bastante sistemáticamente. Y después vamos a ver también que hay algunos procesos transversales que se repiten en todas. Bueno, los 4 procesos yo los enumeraría así. En primer lugar, los procesos de terciarización. Es decir, este aumento de los servicios que marcaba Diego y que se ve en todas las áreas y la disminución de las áreas productivas afecta este fuerte proceso de inclinación hacia los servicios. Y esto aumenta la demanda de cierto tipo de profesionales. En segundo lugar, el aumento de las estructuras jerárquicas. Es tan importante la capa organizativa de las empresas, del Estado, del gerenciamiento, que ya uno no puede diferenciar bien quién es cuadro y quién no es cuadro. Y al mismo tiempo esto establece una relación diferente dentro de las instituciones que a veces produce divorcios complicados, ingreso de jóvenes que no pueden hacer carrera, conflictos, despidos, a pesar de que Diego decía que no se puede hablar de despidos, se producen, a ver, despidos en el sentido de, a ver, se cancela el contrato, ¿no? Y al mismo tiempo reestructuraciones empresarias, o sea, todo eso funciona casi con el mismo criterio de este aumento de ciertas capas y disminución de otras. Entonces, la situación es mucho más inestable dentro de las instituciones. A esto se agrega, en el caso argentino, la aprobación de la resolución 1254 del año 18, que es un punto muy importante para la Argentina, que ha pasado totalmente desapercibido y nada publicitado, pero que es muy importante porque revisa las incumbencias de 37 profesiones y modifica con una resolución leyes, cosa que ya llama la atención. ¿Por qué? Porque una resolución de un ministerio no puede, ¿no?, modificar leyes de incumbencia de las profesiones que están aprobadas por el Congreso. Al mismo tiempo, esto ha generado una serie de conflictos que se han judicializado entre distintas profesiones que tienen que ver con las áreas de incumbencia. Es decir, hay un litigio planteado ya en tribunales respecto de distintos colegios profesionales que dicen, bueno, no, esto me corresponde a mí por ley, la resolución no me lo puede sacar, ¿no? Entonces ahí tenemos conflictos agrimensores, ingenieros civiles, químicos ambientalistas, bueno, hay toda una serie de dramas profesionales. Y además hay una situación de hecho, no se entiende cómo se modifica una incumbencia cuando vos tenés estudiantes que están cursando carreras que se les ofrece por contrato implícito determinadas incumbencias que después no van a tener. Entonces ahí hay como una situación de estafa, ¿no? En el sentido de que, bueno, a ver, vos seguís cursando una carrera que crees que te va a permitir ejercer la profesión de una determinada manera y resulta que esto no es así, porque esa incumbencia se cambió por una resolución, ¿no? Y les cuento que son importantes, ¿no? Por ejemplo, para los médicos, de 16 incumbencias que tenían, han pasado a tener 5. En los psicólogos, de 8 incumbencias, han pasado a tener 3. O sea, hay cambios importantes en el ejercicio profesional. Y esto ha pasado sin pena ni gloria. Es decir, no para los colegios profesionales, ¿no? Pero para el gran público, esto, en la Argentina, va a ser un tema en futuro, porque cuando estos juicios se empiecen a resolver, esto va a generar en las propias universidades necesidades de cambios de currículas, cambios
plan de carrera. Bueno, en tercer lugar, la otra cuestión que me parece que tiene una impronta importante en esta transformación de la organización del trabajo de los profesionales de alta calificación es el hecho de que dentro del Estado y dentro de las instituciones y dentro de las empresas se ha roto ese compartimento entre lo que sería las tareas de concepción, de investigación, de desarrollo, de gestión. Todo eso, con la flexibilización, se ha de alguna manera conectado, y entonces las formaciones existentes, la formación tradicional ya no es la formación que se requiere para el trabajo. De manera que ahí hay una fuerte tarea de las universidades en tener que revisar sus programas. Todos estos fenómenos que se venían dando, porque, digamos, les estoy contando que esta resolución es del año 18, se ven agravados por el tema de la pandemia, del COVID-19. Sobre todo porque esto trae como consecuencia una crisis muy importante a nivel económico, que plantea, por un lado, un freno a la actividad y a la movilidad, y por el otro, un tiempo incierto de resolución. Es decir, no sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos hasta qué punto las vacunaciones que existen y que en este momento nos empiezan a dar cierto aire van a ser eficientes y van a durar, y las pruebas científicas que hay no alcanzan en tiempo a corroborar esto. Así que digamos que el final yo lo dejaría abierto. Ahora, sí haría un comentario antes de terminar, que es que si uno hace una mirada transversal a estas transformaciones, hay ciertas líneas que se mantienen, que son, digamos, se han mantenido a pesar de la pandemia. Una es los cambios tecnológicos. Evidentemente, todas las profesiones tienen su organización del trabajo cruzada por un cambio de tipo informacional, de informatización, que transforma la manera de trabajar. El segundo son los cambios de género. Casi todas las profesiones han tendido a una inclusión de la mujer y a formas mixtas, ¿no? Sobre todo más fácil a nivel de segregación horizontal que vertical, como marcó al comienzo de Eugenia, pero digamos que esa transformación está en camino y parece imparable y bastante sostenida. Y por último, lo que aparece en todas las profesiones es una forma de regulación muy heterogénea. Yo comentaba el de esta capa nueva que aparece con mucha fuerza a partir de la pandemia, que es la de los profesionales con conocimientos informáticos, pero en realidad en todas las profesiones se da un fuerte proceso de regulación difícil, ¿no? Es decir, es difícil establecer pautas, establecer convenios, establecer condiciones de trabajo, reconocimientos, pautas salariales, etc. Es decir, que ahí hay como un déficit que empieza a ser cada vez más serio. Por último, bueno, yo diría que la administración de la pandemia todavía no puede ser evaluado, no sabemos exactamente cuál va a ser su final ni qué desarrollo final va a tener, y evidentemente las actividades profesionales se van a tener que ir recomponiendo cada una de acuerdo a sus características en la nueva situación. Muchísimas gracias, Marta. También muy interesante. Procesos además largos, ¿no? De largo, en un tiempo largo, ¿no? En Sí, una duración larga, absolutamente. sí. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a un colega brasilero, el doctor Víctor Stuart Gabriel de Pieri, que él es profesor adjunto del Departamento de Turismo en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y también va a hablarnos de la precarización del trabajo en Brasil, y las formas estructurales y de necropolítica en el enfrentamiento de la pandemia. Esa es la traducción correcta. Víctor, informame si está bien.
te escuchamos atentamente. No sé si hay que compartir presentación. Te Laura. avísame Muy bien. si ya lo comparto, Víctor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos perfecto. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá con ustedes todos. Gracias especial a Laura y a Marta. Yo tengo mucho cariño por el Instituto Gino Germani, donde tuve la oportunidad de tener una experiencia pandémica de postdoctorado con un profesor, ilustre profesor Solanas, Facundo Solanas, que mando un abrazo fuerte. Y bueno, Marta me pidió, Marta no, Laura me pidió para hablar un poco de trabajo. Yo en la universidad estudio más cuestiones relacionadas a relaciones internacionales de turismo y como ministro clases de disciplinas operacionales de turismo, entonces tengo un poco de libertad para hablar un poco del tema. No es mi área de estudio, pero busco entender un poco lo que pasa con trabajo en Brasil, ¿no? Especialmente en el ámbito del turismo. En otra disciplina que ministro también es el acero óseo, ¿no? Entonces está directamente relacionada al tiempo libre. Y aquí tengo una cosa que entiendo. Y me parece ahora sí. Y entonces me hace pensar un poco también la cuestión del trabajo. Yo preparé una presentación un poco introductoria de que mi planteo en verdad es mostrar un poco cómo se precarizó, se no sé hablar en español eso, pero la legislación de trabajista en Brasil, como las leyes pasaron a abrir un espacio para uberización del trabajo, ¿no? E quais são os atores envolvidos, involucrados neste tema, como se desregularizou as relações de trabalho para hoje em dia temos este cenário um pouco incerto que qual é o futuro do trabalhador em meu país, não? Então, para falar disso, eu não sei se é melhor falar em português ou se meu espanhol está muito mal, não sei se preferem, pode ser em português, não há problema. Habla en Bueno, portugués y en última instancia bueno, luego te preguntamos si hay algo que no entendimos, pero habla como te que sientas hay más algunos cómodo. términos que no sé cómo es bien en español, entonces prefiro un poco. Bueno, vou falar um pouco despacio, devagar, né, para vocês entenderem um pouco como estruturei, né, a minha apresentação. Vou tentar ser breve, não me estender muito, para abrirmos para o debate. Então, num primeiro momento, pretendo falar rapidamente de como a legislação trabalhista no Brasil se desenvolveu ao longo do século XX, né? Depois trazer o debate para tempos mais recentes, né? Falar um pouco dos últimos, a partir dos anos 90, né? Da nova realidade da globalização, como isso repercutiu no mundo do trabalho, e até chegar num momento bastante crucial, que que na verdade transformou o mundo do trabalho no Brasil, né, e abriu possibilidades para que o trabalhador, o empregador precarizasse, né, as relações com o trabalhador. E no final falar um pouco da realidade do governo Bolsonaro, né, do infeliz governo e das percepções geopolíticas que eu tenho, né, de por que o Brasil chegou a esse ponto, né? Se puder passar, por favor, Laura. Então, como surgiu a ideia, né, como se evoluiu a legislação trabalhista no Brasil? Ela iniciou, na verdade, numa fase de
nacional-desenvolvimentismo, né, na qual o Brasil buscava, a industrialização do Brasil se iniciava no início dos anos 30, né, com Getúlio Vargas, né, onde se implementou uma série de direitos, né, como o salário mínimo, a criação da justiça do trabalho, a consolidação das leis do trabalho, que, de certa forma, trouxe uma série de normativas que regulamentaram o trabalho, como a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a hora extra, a licença maternidade, a demissão por justa causa, somente por justa causa, enfim. E ao longo do século XX, toda essa, até mesmo no período militar, toda essa legislação se desenvolveu, né, incorporou novos direitos, como o 13º salário, enfim, o fundo de garantia. Se puder passar, por favor, Laura. Até a gente chegar na Constituição Federal de 1988, né, que foi um marco na esfera trabalhista, pois reforçou e ampliou todos os direitos conquistados ao longo do século XX. Né? O tema trabalhista, então, passou a ser uma cláusula pétrea na Constituição, né, presente em diversos artigos, né, sendo encontrado temas como, por exemplo, a garantia do direito, de salários, enfim, das férias, do lazer, da diminuição de riscos, enfim, vários temas vinculados ao trabalho e ao direito do trabalhador passaram a ser incorporados, né, na nossa Constituição. Pode passar, por favor. Então, a gente entra na década de 90, eu estou indo um pouco rápido para chegar na mudança da lei em 2017, que é o mais importante. Né? A gente tem um cenário, né, com a eleição do Collor, depois da redemocratização, as primeiras eleições que nós tivemos, né, na qual houve um rompimento do modelo desenvolvimentista, né, a implementação do neoliberalismo ortodoxo, que aqui na Argentina também, vocês conhecem muito bem, né, nos 90, enfim. E nós passamos por isso também, né? E entramos no período de 92, 93, com o impeachment do Collor, né, no Itamar, onde se começou a pensar um modelo de contenção da hiperinflação dos 90, né? E foi concretizado por Fernando Henrique com a implementação do Plano Real, a estabilização monetária, o controle inflacionário, né? E todos os custos decorrentes disso, né? Que nós conhecemos, que é o custo gerados pelas medidas de austeridade por trás das práticas, né, de políticas neoliberais, né, e todo o desemprego, a informalidade, né, decorrente disso. Entramos nos anos 2000, em 2002, com o governo Lula, já com a inflação, de certa forma, controlado, com um cenário internacional favorável, né, de crescimento da China, da Índia, enfim, o Brasil exportando commodities como nunca e, de certa forma, nossa balança comercial dando conta, né, do processo de desvalorização da moeda. Né? E nesse período, então, o Lula teve a oportunidade de implementar um novo modelo de desenvolvimento no país, que é conhecido como o novo desenvolvimentismo. Um desenvolvimentismo, o que seria o desenvolvimentismo? É aquela ideia de crescer para distribuir. Na regime militar sempre dizia isso. Vamos crescer a economia, fazer o bolo ou a torta crescer e depois a gente distribui. Mas nunca houve essa distribuição. Né? O Brasil crescia economicamente, mas continuava desigual. A ideia do novo desenvolvimentismo é crescer com a distribuição. Ou seja, o que seria isso? Através da presença forte do Estado em medidas de transferência de renda. Né?
a produção do aumento do consumo, do aumento e consequente aumento dos níveis de emprego. Então, o Brasil passou a viver uma nova realidade do ponto de vista internacional, né, e interna também, né, onde o cenário era de, depois de alguns anos, a partir da metade da primeira década dos anos 2000, um cenário de pleno emprego, né, onde menos de 6% da população estavam desempregados, né. A gente continua, então, o Lula conseguiu eleger a Dilma no primeiro mandato com facilidade, né, que primeira parte do mandato dela, no primeiro mandato dela, ela teve manteve uma certa continuidade da política do Lula, né, e os resultados disso de pleno emprego, até que em junho de 2013, o Brasil sofreu uma série de manifestações que vocês devem ter acompanhado, né? Manifestações essas que, se a gente for buscar a raiz dela, nós notamos que é um impacto, né, ou ela foi gerada por um processo que alguns estudiosos chamam de guerra híbrida, os efeitos da guerra híbrida, né? Ou seja, uma guerra híbrida que eu vou falar no final, que foi gerada em função do cenário contra-hegemônico que o Brasil vivia do ponto de vista internacional. Mas, enfim, essa guerra híbrida, essas manifestações em plena época de crescimento econômico, com um cenário de pleno emprego, gerou uma série de fragilização das instituições, né? Ampliada pela Operação Lava Jato, que, de certa forma, destruiu a economia brasileira, as grandes empresas brasileiras, principalmente da construção civil, né, de petróleo e gás. Isso gerou um processo de judicialização da política forte, uma divisão da sociedade enorme, né, entre amarelos e vermelhos, entre comunistas e capitalistas, né? Ou seja, aquela a Revolução Colorida se implantou no Brasil, né, definitivamente. E a Dilma conseguiu, no segundo mandato, né, concorrendo com Aécio Neves do PSDB, se reeleger com uma vitória apertada, muito apertada, na qual o próprio partido PSDB, que é o partido do Cardoso, enfim, que na época o Aécio Neves, que era o concorrente, suspeitou, né, da própria do sistema eleitoral, da justiça eleitoral brasileira, suspeitou, na verdade, ele disse que era para encher o saco. Encher o saco é para disturbar, ele pediu a recontagem de voto. Ele não reconheceu a vitória de imediato da Dilma. Isso gerou, com o crescimento da Lava Jato, gerou um aumento ainda maior do antipetismo, né? O antipetismo das pessoas contra o PT, né? E a Dilma, para atender às demandas do sistema financeiro, de certa forma, mudou um pouco as suas orientações macroeconômicas, né? Inserindo um ministro da Economia, da Fazenda, de perfil mais neoliberal, o que impactou fortemente na economia, né, nos índices de emprego, enfim, acabou gerando uma certa perda de popularidade enorme da Dilma, do que resultou naquilo que a gente chama de, alguns chamam de golpe, outros chamam de impeachment. Então eu chamei de golpeachment, né? Do ponto de vista jurídico foi um impeachment, do ponto de vista político um golpe. Então, um golpeachment. Entra o Temer, que daí que é o importante, Michel Temer, em 2017 a 2019, num cenário de recessão enorme no país. O Brasil passou a ter quase depressão econômica, né? Um aumento exponencial do desemprego, enfim. Então, o Temer implementou uma
diversas políticas neoliberais ultra-ortodoxas. Trouxe uma agenda de reforma, conhecida como Ponte para o Futuro, que congelou os gastos públicos durante 20 anos, né? E, dentre outras medidas, foi implementada uma reforma trabalhista. E eu vou falar no próximo slide, por favor, que traz algumas particularidades dessa reforma trabalhista. Se puder mudar, cambiar, por favor. Então, essa reforma trabalhista de 2017, ela fez com que algumas direitos conquistados ao longo do século XX, né, fossem alterados para quê? Para abrir porta para essa uberização do trabalho, transformando o trabalhador num nano-empreendedor, sempre com aquela perspectiva meritocrática, né? O empresário de si mesmo, eu consigo chegar onde eu quero, se eu trabalhar, se eu me esforçar, enfim. Então, eu trouxe alguns dos pontos que foram alterados, importantes, mais de 100 pontos da CLT foram alterados, dentre eles, o fim da contribuição sindical obrigatória. Isso foi extremamente grave, né? Os sindicatos perderam força, os sindicatos hoje em dia penam para se manter e defender os trabalhadores, né? O sindicato no Brasil, ele não tem a mesma característica do sindicato na Argentina. O sindicato na Argentina tem mais força ainda que no Brasil, pois estão entrelados nele o tema das assistências médicas, né? Eles comandam todo esse tema de seguridade médica. E no Brasil não, os sindicatos atuavam particularmente somente na defesa do trabalhador, não existia nada atrelado a ele. Você tem que ser vinculado ao sindicato para ter a assistência médica, tal. A assistência médica é uma coisa e os sindicatos são outra. Então, os acordos entre os empregadores e os empregados, eles passaram a ser permitidos, né? Se sobrepondo, então, o negociado passou a prevalecer sobre o legislado. Então, a lei perdeu o poder, né? Novas modalidades de trabalho passaram a existir, o trabalho temporário, até 240 horas, e o intermitente, né, onde o trabalhador ficava à disposição do empregador, né, sem salário fixo, mesmo se tivesse à disposição. Carga horária podendo chegar a 12 horas, 48 horas semanais, era de 8, né? Divisão de férias ou de vacações, né, podendo ser dividida em 3 partes. Até a hora do almoço, 1 hora de almoço, tendo que ser negociada, que horas eu posso sair para almoçar, não tendo hora fixa. Facilitação da pejotização, CNPJ, ou seja, o indivíduo passou a ser uma empresa, não tem mais vínculo de carteira de trabalho. Então, para você trabalhar, você tem que abrir uma microempresa individual e se oferecer. Você é responsável por isso, por seus direitos trabalhistas a partir do pagamento dessa pejotização, né, de ter se transformado na empresa e oferecer o seu serviço para eles. Então, esse vínculo trabalhista com a empresa perdeu força, né? Outro tema bastante crítico: gestantes podendo trabalhar, passar a poder trabalhar em grau de insalubridade pequeno e médio. O que é um grau de insalubridade médio? Está muito mal explicado na lei, né? Está muito genérico. Passou-se a permitir demissão em massa e contratação de autônomos, né? Sem vínculo, mesmo se o autônomo estiver trabalhando com exclusividade naquela empresa, né? Então, essa reforma foi bastante impactante, né, no mundo do trabalho no Brasil, e hoje em dia a gente sofre os efeitos dela ampliados pela pandemia. Por favor, pode passar
Marta, já estou terminando. A gente entra num governo Bolsonaro, né, que é um governo que implementou uma estratégia política de guerra cultural, né, principalmente ampliado, utilizando instrumentos como redes sociais e espalhar fake news pela internet, né? Eu costumo dizer que quem apoia o Bolsonaro hoje, ele tem 22% de popularidade na última pesquisa que saiu ontem ou anteontem. Né? Quem apoia o Bolsonaro são os robôs que espalham notícias falsas pelas redes sociais, alguns líderes neopentecostais, agentes paraestatais, milicianos, enfim, e setores do agro, principalmente aqueles que desrespeitam o meio ambiente, que se interessam em destruir florestas para plantar, em extrativistas, enfim. O cenário de desemprego no Brasil hoje se aproxima, está entre 14% e 15% da população desempregada, né? Mais o subemprego de aproximadamente 30% a 35%, ou seja, se nós formos pensar na população que vive ou desempregada ou está trabalhando precariamente, nós temos praticamente metade da população. Os jovens nem estudam, nem tampouco trabalham, então atingiram a marca de 30%. A insegurança alimentar passa dos 50% da população, que não tem certeza de que vão se alimentar em determinado dia, ou seja, mais de 110 milhões de pessoas, praticamente. Vivemos um cenário de estagnação com inflação, que não existe, pela primeira vez o Brasil vive isso, né? Uma economia que não cresce e, ao mesmo tempo, passa por inflação, que há anos a gente não sentia esses efeitos da inflação, né? Nós temos um superávit comercial enorme, né? Temos uma reserva do Banco Central na faixa de 350 bilhões de dólares. Teoricamente, do ponto de vista comercial, nós tínhamos de ter um controle inflacionário em razão de toda esse reforço de moeda estrangeira no Brasil. Porém, nós vivemos um cenário de instabilidade política enorme, né? Gerado principalmente pela guerra cultural implementada pelo governo Bolsonaro, uma boa imagem extremamente abalada no cenário internacional. Nós vi ontem o discurso do Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, uma vergonha, né? Se o governo também implementou uma política de fim do estoque regulador de alimentos, né? O que é o estoque regulador? O governo comprava praticamente 30% de toda a produção de grãos, principalmente arroz e feijão, que são a base da alimentação do brasileiro, para controlar o preço dos alimentos e para garantir a presença desses alimentos para a população, né? E se implementou o fim dessa política de controle de estoque regulador dos alimentos. Então, o Brasil passou a viver um período, agora, né, está vivendo um período mais de monocultura de exportação, né? Deixamos de produzir 50%, só esse ano, 50% a menos de arroz e 76% a menos de feijão de poroto, que são as bases da alimentação dos brasileiros, né? E passamos a produzir mais 165% de soja para exportação e mais 146% de milho ou de maíz para exportação. Isso impactou fortemente, certamente, no setor alimentício, né? Se dolarizou a economia, né? Hoje em dia,
se pode ter contas em moeda estrangeira, que não existia desde o ano passado, né? Se prioriza, por exemplo, nos custos dos combustíveis, né, o pagamento dos acionistas, ou seja, se dolarizou também a gasolina e os outros combustíveis, né, não permitindo com que o Estado, mesmo tendo a Petrobras, sendo acionista maior da Petrobras, controle o preço, né? Até motorista de Uber não está conseguindo sobreviver diante do aumento do preço da gasolina. Então, ou seja, nós estamos vendo o retrato, né, numa precarização total e os efeitos da inflação também no emprego, né? Cortes de investimentos públicos diversos, crise hídrica, a pior da história no Brasil. A gente vai começar agora a pagar, já aumentou a energia e vai começar a ter apagão, ou seja, coisa que a gente não via desde o final da década de 90. Tentativa de aumento das dívidas do Estado, precatória, uma falta de política industrial, né? Somente busca-se conflito, né? E o negacionismo da pandemia, que ampliou muito, em vez de atuar, o Brasil que tem uma ciência bastante desenvolvida do ponto de vista da produção de vacina, né? Centros importantes, já podia já há muitos meses antes ter já trabalhado na produção de uma vacina. Enfim, vou concluir com o próximo slide, para não estender muito, mas só para... Quais são as perspectivas, principalmente geopolíticas, de que o Brasil vive essa situação, né, de desemprego, de crise, enfim, de Bolsonaro, que é um outro problema, né? É que, do meu ponto de vista, inclusive o Celso Amorim disse, que foi o ex-ministro das Relações Exteriores do Lula, também bateu nessa tecla, né, que o Brasil ele viveu um período de política externa ao longo da primeira década dos anos 2000, universalista, ou seja, não priorizou nenhum ator internacional. Foi um ator global que jogou e atuou como uma política externa altiva e ativa, né, no sistema internacional. Passou a ser liderança do G20, fundou os BRICS, né? Se descobriu o pré-sal, né? Todas essas ações do Brasil, né, ela incomodaram um pouco alguns agentes hegemônicos, né, que passaram de certa forma, a atuar de maneira a impedir com que o Brasil tivesse essa certa autonomia, né? Então, se trabalhou pela judicialização da política, pela divisão do país, enfim, pelo enfraquecimento das instituições, passando assim de uma guerra híbrida a uma guerra cultural. O Brasil está em guerra desde a queda da presidente Dilma, né? Vivemos uma guerra do ponto de vista, uma guerra sem uma guerra que desestruturou as instituições, né, que a gente não sabe quais são os desfechos delas, mas que está impactando diretamente na qualidade de vida, na justiça social, nos índices de emprego e na destruição de todos os direitos conquistados ao longo do século XX. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Muchísimas gracias, Víctor, por todo el marco de la situación de Brasil en estos últimos años y en esta coyuntura en especial. Laura, vos sabés que a Daniel y a Franco no los visualizo en la plataforma. No sé si tienen apagadas sus cámaras. No, el tema es que ahí está Franco, bienvenido, que estaba llegando. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Franco. Daniel, seguramente lo ¿qué tal? escuchamos. Buen día. Tiene baja conectividad. Yo veo. Entonces tiene apagada su cámara. Pero entonces no hay problema, Daniel, para escucharte bien, que es lo que interesa,
si querés anular tu video y hablan. Y me avisan cuando quieran que les comparta la presentación, así que bueno, estoy a disposición. Sí, Perfecto, la entonces los conectividad presento. nos hace estas jugadas todo el tiempo, o sea, ya como hace 2 años que entre que damos clases, reuniones, ya sabemos que nos pasa. Sí, Perfecto. quería saber si me escuchaban bien Entonces, porque tengo este problema de conectividad y no desapareció mi imagen. no, te escuchamos perfecto, Daniel, ¿eh? Te escuchamos perfecto sin ninguna dificultad. Así es que en términos de comunicación auditiva al menos lo podemos cumplir, pero permítanme que los presente al resto de del grupo, de los panelistas, porque como les contaba antes, Daniel Esfara y Franco Fernández se desempeñan en la Dirección Nacional de Agencias de Viaje, el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Franco Fernández es inspector de agencias de viajes, si no estoy errada, y, y la propuesta es que ellos nos cuenten un poco qué hace la Dirección Nacional de Agencias de Turismo en el Ministerio y digamos, qué cambios, qué desafíos ha implicado para el área la pandemia y cómo se está trabajando en la transición hacia la salida, ¿sí?, de la pandemia en una de las actividades que más afectada se vio por la restricción, por supuesto, del contacto y en el marco de la pandemia. Así es que Euge, les damos la bienvenida, sí. permitime también decir, no sé, que Franco, si quiere presentarse, también es el representante de UPCN. Así que también eso es importante, pero bueno, él les dejo. Sos delegado, Bueno, delegado de UPCN en el bueno, Ministerio. exacto. Bueno, ahora nos presentamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Agradezco la invitación en nombre de los dos, de Daniel y mía. La verdad que es un placer poder compartir este panel con estas personas que nos antecedieron y que tanto nos dejaron picando, ¿no? Y nos dejaron abierta al pensamiento y analizar un poco desde cada uno de los puntos de vista que expusieron cómo afrontar esta realidad, ¿no?, que nos atraviesa en muchos sentidos de la vida personal, de la vida laboral. Así que un honor poder estar acá y muy agradecido. Bueno, me presento, soy Franco Fernández, como bien dijeron, mi función en el Ministerio de Turismo y Deportes es la de inspector de agente de viajes, de la Dirección de Control de Agencia de Viajes, que es la que regulamos la actividad turística, así en lineamiento general, y en paralelo soy el secretario general de la delegación de UPCN, de la Unión del Personal Civil de la Nación, que representa a los trabajadores del Ministerio de Turismo. Dani, si te querés presentar y arrancamos después con lo que teníamos planificado, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel Efara. Con Franco trabajamos en el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. También mi función es la de inspector. Y bueno, lo que queríamos nosotros es contarles cómo fue nuestra experiencia laboral a raíz de esta situación inesperada que vive el mundo, que fue esta pandemia de COVID. Más que nada, bueno, queremos ponernos en conocimiento de cómo es el área donde trabajamos nosotros, a qué se dedica, cuál es su función. Nosotros trabajamos en el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Este departamento está dentro de lo que es la Dirección Nacional de Agencias de Viajes. Pero otro sector de esta dirección es el registro, donde quienes se desempeñan como agentes de viajes y quienes se desempeñan como prestadores de servicios turísticos de tiempo compartido tienen que inscribirse para
poder obtener la licencia habilitante que los permite que puedan realizar estas actividades. En el caso del Departamento de Fiscalización, su función es la de controlar a las agencias de viajes y controlar a los prestadores de tiempo compartido a través de inspecciones. El objetivo principal de nuestro departamento es la protección al turista. Para ello, el departamento elabora un plan anual de fiscalización, donde sirve como guía para las actividades que realizan los inspectores. El inspector es un funcionario designado por acto administrativo y en el departamento existe un manual de procedimientos donde están indicadas las funciones del inspector con sus atribuciones. Se trabaja en el marco de la ley 18829, que es la ley de agentes de viajes, y su decreto reglamentario. Dentro de lo que es el plan anual de fiscalización, uno de los objetivos es la inspección de todas las agencias de viajes y de todos los prestadores de tiempo compartido del país. También se fiscaliza lo que es un área dentro de la actividad muy específica que es el turismo estudiantil. Para ello hay una normativa especial, un registro especial, porque no todos los agentes de viajes pueden ofrecer este servicio, sino que tienen que estar inscritos en un registro especial. Y nosotros lo que hacemos en la época que desarrolla esta actividad, en los principales centros que reciben estudiantes, que son Villa Carlos Paz, Bariloche, Puerto Madryn, tenemos presencia para controlar que se cumpla lo que el pasajero contrató. Asimismo, también otra actividad que tenemos temporaria es el control de los cruceros que llegan al país en los puertos principales donde arriban, que son Ushuaia y Puerto Madryn. Después tenemos capacitaciones para el personal de los organismos provinciales de turismo. Esto es porque existe un convenio entre la Nación y todos los organismos de la provinciales de turismo de delegación de funciones. Entonces, dentro de lo que es el plan anual de fiscalización, se trabaja en forma conjunta entre Nación y las provincias para poder llevar a cabo todas las tareas que les mencioné. Ahora bien. Perdón, Daniel, avísame cuándo quieren que comparta la presentación que nos enviaron. Gracias. Está bien, creo que más que nada es para una guía para nosotros, pero creo que me parece que es más fluida una conversación para más llevadero, para ponernos en conocimiento de, bueno, primero cómo es nuestra actividad y cómo tuvimos que acomodarnos para enfrentar esta situación. Bueno, de acuerdo a esto, una vez producida la pandemia, tuvimos que reorganizarnos, tuvimos que todo este trabajo que nosotros venimos haciendo de campo fue imposible debido a las restricciones que bueno, que se tuvieron que implementar para protección más que nada de la salud. Entonces, todo este trabajo de campo pasó a ser trabajo remoto, se implementaron políticas públicas y políticas específicas para los agentes de viaje. Dentro de lo que son las políticas públicas
que se implementaron fue la sanción de la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística, el APTUR, que es un sostén económico para los prestadores, el Fondo de Auxilio y Capacitación para distintos prestadores de la actividad turística. Se otorgó un beneficio económico para que distintos representantes de la actividad, como agentes de viajes, hoteleros, empresas de transporte, guías, pudieran mantenerse y poder que su personal pudiera seguir cobrando un sueldo, porque esta actividad fue, digamos, una de las más perjudicadas por la pandemia. Asimismo, para fomentar la actividad, se estableció el sistema previaje. Previaje es un beneficio que se otorga a todas aquellas personas que quieran viajar por el país, donde se le otorga un beneficio del 50% para quienes contraten viajes, y en el momento de realizar el viaje pueden usar ese crédito en alojamiento, en distintas actividades que tienen durante su viaje. En lo que respecta a los agentes de viajes en sí, se ha hecho una modificación de la normativa. Por ejemplo, al agente de viajes se le exige tener un espacio físico donde realice la actividad. Esto es una oficina o un local de atención al público. Se sancionó una normativa de local virtual para que no tengan la necesidad de estar en un espacio físico y puedan desarrollar por canales electrónicos la actividad. Se habilitó el cierre temporario de las agencias, que normalmente era hasta 60 días, esta vez se estableció que pudiera mantenerse por más tiempo. La unificación de estructuras. Unificación de estructuras significa que hasta dos agencias pueden compartir el mismo espacio físico. Más que nada todo esto porque al no tener ingresos, a la gente de viaje le costaba mantener un local, tener que pagar un alquiler, entonces se le dio la oportunidad de que pudieran utilizar no tener que pagar un alquiler y poder estar trabajando desde un espacio remoto con canales electrónicos. Después también se le otorgó el beneficio de actividades conexas. Actividades conexas, ya que lo que establece la normativa es que las agencias de viajes solo pueden desarrollar en el espacio físico la actividad de prestación de servicios turísticos y no pueden compartir actividad con otros rubros. A nosotros, como inspectores, nos ha pasado muchas veces de llegar a una agencia de viajes y ve que el local está compartido con otra actividad. Entonces, en esos casos se le abre un acta de infracción y el agente de viaje tiene 30 días para regularizar la situación. En este caso se le permitió como actividad conexa distintas actividades. Por ejemplo, hay agencias que solicitaron colocar un rapipago. De esa manera, al no tener ingresos por turismo, tienen otra actividad que puede ayudar a mantenerlo. También en lo que es el área de turismo estudiantil, debido a que por la pandemia muchos viajes no pudieron realizarse durante el año 2020 y en este año 2021,
se dictó una normativa que le da la opción a los agentes de viajes para que le ofrezcan a los estudiantes o cambiar la fecha del viaje o desistir del viaje y recibir la compensación. Bueno, todo esto es la forma que tuvimos que adaptarnos. También, ya al dejar de tener presencialidad en nuestras tareas, tuvimos que hacerlo desde nuestros domicilios y ahí nos encontramos con algunos problemas de conectividad, bueno, que tuvimos Si querés, que... Dani, ahí, ¿querés que Sí, siga? sí, dale, Bueno, dale. y con relación, ahí Daniel hizo un poquito un resumen de cómo trabajamos, de qué políticas públicas se implementaron y tuvimos que llevar adelante como trabajadores, ¿no? Públicos, y que somos de alguna manera el motor, ¿no? De todo esto, y somos los que llevamos adelante estas políticas, ¿no? Que en teoría están pensadas para tratar de favorecer o por lo menos de paliar este contexto particular y temporal que se nos presentó. En cuanto, si haciendo alguna reflexión a cómo trabajamos y cómo afectó de alguna manera la pandemia a nuestro desenvolvimiento laboral cotidiano, se nos han presentado problemáticas, como por ejemplo la conectividad, ¿no? Cuando nos referimos a conectividad hablamos esto de trabajar de manera remota, en donde nosotros mismos como trabajadores tuvimos que afrontar la obligación de cumplir con nuestras tareas y de utilizar los recursos, los pocos recursos que teníamos a nuestro alcance, con las particularidades que tiene cada uno, ¿no? Porque no todas las personas tienen la posibilidad de tener acceso a Internet desde sus domicilios, o no todas las personas tienen la suficiente banda ancha para poder conectarse y poder cumplir con las funciones, con las herramientas informáticas que se fueron, digamos, utilizando y que fueron apareciendo en el día a día, de las cuales no teníamos mucho conocimiento porque no teníamos una experiencia previa del uso de estas herramientas, plataformas, estas mismas que estamos usando, por ejemplo, y otras que tienen que ver con el registro y la administración de información. Hablamos también de la ausencia de sistemas informáticos preparados por una cuestión de que muchas áreas, por ejemplo, en el caso de agencias de viajes, nos vimos con la dificultad de que el sistema que teníamos no estaba preparado para que trabajáramos todas las personas que integramos esa dirección al mismo tiempo, de manera sincronizada y utilizando una misma base de datos. Bueno, eso trajo algunas dificultades en el día a día. Después podemos mencionar como problemática lo que se encuadra dentro de lo que es la seguridad informática, que tiene que ver justamente al manejo de información confidencial. Ahí nosotros detectamos que era todo un riesgo, ¿no? Por la posibilidad de que esa información sea suministrada de una manera más accesible, por así decirlo, por personas que se dedican a esto. Hemos detectado también la falta de capacitación como una problemática de manejo de estas nuevas tecnologías. Hemos padecido también una sobrecarga en el día a día de trabajo de información, ¿no? Las políticas que se iban aplicando durante el transcurso de toda la pandemia, que primero era el distanciamiento, que después era el ASPO, nosotros como de alguna manera dejábamos de tener contacto in situ con la actividad turística, que es nuestro principal métier, y cómo nosotros recibíamos reclamos, quejas, denuncias por distintos, ya sean incumplimientos contractuales o estafas o cierres, porque tuvimos lamentablemente muchas empresas
a la actividad turística que han cerrado sus puertas y no han podido afrontar esos compromisos que ya tenían asumidos. Y bueno, esto nos llevó a tener una sobrecarga de información en donde tuvimos que apelar mucho a la improvisación y a los recursos y los conocimientos de la experiencia que teníamos como trabajadores del área, ¿no? Y ahí yo lo menciono, tiene su lado positivo, pero también fue una problemática, ¿no? Que tuvo su lado negativo, porque bueno, cada uno le ponía su impronta, siempre con ánimos de abordar la situación y de intentar resolverla, sobre todo como cara visible del Estado, ¿no? Entendiendo que somos justamente los referentes para la ciudadanía común al momento de poder afrontar cualquier necesidad que tenga, y somos el organismo de control. Entonces, desde ese lugar y de ese rol, tratamos de siempre darle un espacio de contención, de escucha y de solución a estas problemáticas que se presentaban. Después, capaz que si lo llevo un poco al plano laboral, ¿no? Y ya capaz más hablando desde mi función como representante digamos, de los trabajadores, y lo han mencionado recientemente los disertantes, cuando teníamos que cumplir este tipo de funciones se nos han presentado desigualdades a la hora del trato y del otorgamiento de las tareas, que son a raíz un poco de esto que venimos charlando, ¿no? Que no todos teníamos los mismos recursos, que no todos teníamos la misma disponibilidad. La pandemia llevó en el caso nuestro, no hablamos de teletrabajo, hablamos de trabajo remoto, porque no está reglamentado en la administración pública el teletrabajo. Y no lo tenemos reglamentado porque de alguna manera la ley actual que se trabajó de teletrabajo iba en detrimento de nuestro convenio colectivo de trabajo, que entendemos que supera digamos, en derechos a lo que indicaba la ley. Por este motivo no aplicamos esa lógica. Y esto se vio reflejado porque, bueno, si bien el organismo en algunos casos nos proveyó del Harvard como para poder cumplir con nuestras funciones, el Harvard tampoco es demasiado actualizado, no teníamos, por ejemplo, cámaras, audios, entonces se nos dificultaba poder cumplir las funciones que llevaban a esta desigualdad, ¿no? Y después las responsabilidades familiares también no afecta de la misma manera, ya sea la madre o el padre que tiene hijos o personas a cargo, que tengan que cumplir una función en paralelo, estando en su casa, con todo lo que eso implica, las responsabilidades del hogar, y ahí se han presentado muchas desigualdades. Por consecuencia también, hemos tenido la problemática de ciertos avances sobre derechos laborales que iban en perjuicio del trabajador y que hemos tenido que surfear y abordar con intenciones de solucionarlo, ¿no? Esto de trabajar en cualquier horario, claramente fuera de horario, fines de semana, feriados, como que la pandemia trajo que el trabajo tiene, digamos, una naturalidad en el tiempo en donde uno se veía obligado a responder o a conectarse en cualquier momento del día, en cualquier día, y la demanda por parte de los superiores también era como descontrolada, por así decirlo, ¿no? Era como que tiraban info en cualquier momento del día para trabajar, y bueno, ahí tuvimos que también acompañar a la gente y hacer un acompañamiento desde lo que es práctico y operativo hasta también desde lo que es el emocional y lo personal, ¿no? Se mezclan muchas cosas. La pandemia trajo como problemática muchas cuestiones también en el foro personal, ¿no? Familiar, de salud, y ahí tuvimos que hacer un trabajo de contención muy grande y lo estábamos haciendo. Recientemente se resolvió el regreso al trabajo presencial en la administración pública de manera escalonada, programada, organizada, con burbujas, y bueno, estamos de a poco retomando, en principio, con una nueva normalidad, tratando de retomar nuestras funciones
digamos que habituales que veníamos realizando y tratando de readaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Que sería la pospandemia. Y nosotros ahí con Daniel pensábamos un poco, es muy amplio, ¿no? Pensar en pospandemia, pero bueno, acá en el PowerPoint nosotros mencionamos algunos puntos que entendíamos que surgen como disparadores, que son un poco lo que el eje principal, digamos, de nuestra función, que es justamente continuar con la protección del turista, siempre en aras de un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que se conozcan los espacios y las posibilidades que tiene el turista de acercarse al ministerio, de tomar conocimiento que pueden hacer un reclamo, de que pueden chequear, pueden consultar cuáles son los prestadores turísticos, las agencias de viaje que están registradas, los licenciatarios, quienes están habilitados para hacer turismo estudiantil, conocer cuáles son los servicios que ellos tienen habilitados para ofrecer. Después entendemos también que como post pandemia para nosotros sería ideal retomar con estas tareas y aplicar lo que la normativa indica, ¿no? Esto de poder estar in situ, de poder chequear. En el caso, les doy un ejemplo práctico, en el caso de turismo estudiantil, nosotros hacemos controles en las rutas y chequeamos que todos los chicos tengan los seguros correspondientes, que se realicen el pago de lo que llamamos cuota cero, que este pago de cuota cero es muy importante al momento de tener el reconocimiento del fideicomiso para poder cumplir con las expectativas de viaje de los chicos, siempre y cuando se presente alguna inconsistencia por parte de un agente de viaje. Estos controles durante la pandemia, por cuestiones de distanciamiento y demás, no los hemos tenido que dejar de hacer y acatando siempre las directivas de los funcionarios de turno, ¿no? que trabajan y que determinan cuáles son las políticas públicas a implementar, ¿no? Y después, bueno, ahí hice un poco un resumen, ¿no? Turismo estudiantil, cruceros. Y después, bueno, también entendemos que esa normativa que está vigente, también entendemos que hay que actualizarla, ¿no? Sería un planteo muy interesante que podamos analizar el contexto actual, de cómo funciona la actividad turística de la mano con los avances tecnológicos, con estas nuevas herramientas de venta online. Entonces ahí entendemos que hay que ayornarnos un poquito y acompañar los avances de estas herramientas que facilitan y colaboran mucho para el desenvolvimiento de la actividad turística. No sé, Dani, si querés meter bocado, te doy lugar, así hacemos un poco y un poco. Ya estamos sobre el cierre de... Bueno, entonces vamos cerrando. Nada, ahí nosotros hicimos un poco un breve repaso. Claramente el tiempo es acotado y nos encantaría contarle un poco más de nuestra apreciación. Sí comentarles también que como parte de capacitación que hemos detectado necesidades, hemos trabajado en un proyecto de diplomatura en turismo y gestión pública pensada específicamente para los trabajadores y las trabajadoras del organismo, donde tuvimos el placer de compartirlo con Laura Totino, que ha sido parte del staff de docentes, y hemos podido también ahí tener un acercamiento muy fluido sobre y conviviendo en el día a día, ¿no? De lo que fue la pandemia y cómo pudimos aportar desde ese espacio de formación también un granito de arena a la hora de intentar mejorar, ¿no? Las tareas nuestras en nuestros puestos de trabajo. Así que, bueno, agradecidos, un placer, como les dije, espero que les haya servido el aporte que hemos realizado y estamos a disposición para lo que consideren y les cedo la palabra. Muchas gracias. Laura, tenemos una pregunta en el chat para Daniel respecto de, en este caso en particular,
si tienen algún tipo de relevamiento sobre cuántas agencias de viaje han quebrado o han cerrado en el contexto pandémico. Sabemos que ha habido, por supuesto, un proceso de reestructuración importante, ¿no? Sí, no sé si Dani está conectado y no lo veo. Entiendo que sí, la verdad que no estoy manejando, en este momento no tengo el número, pero sí hay un relevamiento y se ha hecho un seguimiento justamente de los cierres, no solo de los cierres, sino también de esto que mencionaba Daniel, ¿no? Se ha dado la posibilidad a los agentes de viaje de unificar espacios, de trabajar de manera conjunta. Todo esto que estamos hablando, en teoría, es temporal, ¿no? Por el contexto de la pandemia. Excepto aquellas agencias que sí han bajado persiana y que no han podido sobrevivir a esto. Sí, está el relevamiento hecho, pero no tengo el dato en este momento. Perfecto. Y es Yo tengo dos preguntas. Dale, Sí. sí. La primera es para Diego, que me gustaría si puede ampliar un poquito el tema de cuáles son los profesionales más demandados en este tipo de empresas de base tecnológica. Segundo, cuál es la estructura salarial. Y tercero, si hay alguna regulación de estas empresas. Y la otra es para Daniel, que ahí hay un punto que me interesó, que planteó, que es el tema del teletrabajo, si ellos tienen alguna propuesta para regular esos trabajadores, que seguramente no todos van a volver a la antigua normalidad, porque evidentemente hay un conflicto con el convenio, nosotros los estamos viendo en todas las instituciones donde aparecen estos teletrabajadores, pero no hay por ahora ninguna regulación ni ninguna propuesta sindical sobre el tema. Perdón, voy a interrumpir para avisarles nada más que por favor las respuestas sean relativamente breves y si se llegara a cortar, agradecer a todos mucho la presencia porque ustedes saben que aquí el tiempo es totalitario y tiránico y quizás nos saquen del espacio para que puedan abrir otra sala de chat, digamos. Pero simplemente eso y los escuchamos, por favor. Yo respondo, Marta, te tomo la pregunta con relación al teletrabajo. En el caso del convenio colectivo sectorial nuestro, los trabajadores públicos, que es el NIEP, el CINEP, tenemos espacios paritarios, comisiones paritarias, en donde sí se está trabajando lo que tiene que ver con el trabajo remoto, y en paralelo se están utilizando herramientas a distancias. Nosotros tenemos en la administración pública lo que es el sistema, el GDE, y el de trámites a distancias, en donde se puede utilizar y se puede gestionar trámites de cualquier índole, no solo del Ministerio de Turismo, sino de cualquier organismo y repartición del Estado, para la ciudadanía y también para los trabajadores. Sí se está trabajando en el abordaje no se está definido, pero sí se está trabajando y me consta en el abordaje de cómo se va a realizar estas funciones a distancias, si va a ser mixto, si va a ser presencial. Por el momento el convenio colectivo de trabajo actual tiene como principal, digamos, está todo normado para que sea trabajo presencial y contempla estas comisiones paritarias, esta cuestión temporal del trabajo remoto, en donde se ponen algunas condiciones mínimas que entendemos que debería de cumplir el empleador, el Estado empleador, para poder satisfacer y poder cumplir estas funciones. Pero sí, se está trabajando, Marta, no sé si evacúo tu inquietud, Sí. y es más amplio el tema, ¿no? Igual, pero sí. Sí, pero como el tiempo es cortito. Sí. Diego. Bueno, voy a tratar de ser sintético. En cuanto a la estructura salarial, mira, mi objeto de estudio es el trabajador y la trabajadora fuera de convenio. O sea que las estructuras salariales, así como las pautas de desarrollo de carrera, son totalmente individualizadas. Lo que a mí me sorprende a veces es la velocidad con que se hace carrera en este tipo de firmas, porque uno puede encontrar a alguien de 32, 33 años que ya tiene un cargo de alta gerencia. Eso número uno. Entonces las negociaciones son muy individualizadas.
y hay una fuerte competencia entre estas firmas que replican el modelo GAFA, se roban los empleados y las empleadas, ¿no? Número 2, en cuanto, obviamente, no está regulado, ninguna condición de trabajo está regulada, es un tema de negociación individual, lo que es interesante es que los perfiles demandados para los desarrollos de software son perfiles en realidad, en cuanto a lo técnico, son perfiles en general, salvo con algunas tareas muy especializadas, son básicos de ingeniero, con que sean ingenieros alcanza, porque la idea es que la capacitación sea in company, adentro del trabajo. O sea, para ellos es súper importante que alguien tenga una base técnica y después que incorpore la cultura mientras está trabajando. Eso son cuarto los perfiles más técnicos. Pero en todo tipo de equipo de trabajo donde se desarrolla software, están incluidas personas que vienen de ámbitos más, te diría, humanos, estéticos o blandos. No es raro encontrarse, como me ha pasado, alguien que tiene un doctorado en psicología de una universidad de Chicago, y estoy contando un caso concreto, que trabaja en un área de recursos humanos, o gente que realmente tiene posgrados súper importantes en áreas humanas o sociales, que los hacen trabajar junto con gente que, según dicen ellos y ella, que tienen la cabeza formateada de manera muy ingenieril y necesitan un poco de como Creatividad. aderezos aditivos más creativos. Entonces, a veces esos perfiles son de gente de áreas totalmente blandas que terminan trabajando junto con gente que hace cuestiones más técnicas. Igual de todos modos, los perfiles más técnicos son los que tienen los salarios más elevados, porque escasean. El resto no escasea, pero lo que escasea, entonces ahí sí hay unas diferencias salariales muy importantes. Muy importante. Sí. Antes, perdón Diego, si de alguna manera interrumpo, es re interesante el tema y la verdad es que estaría bueno seguir en otro espacio esta charla, esta temática, pero hay algo que me quedó ahí pendiente, que seguramente no tenemos tiempo para hablar, que dijo Víctor, es para Víctor, que es esta idea de concepto de individuo-empresa, donde la empresa se la piensa como un individuo y en todas estas áreas de servicios, ¿no? Yo decía un ejemplo más, más común, digo, bueno, la gente que, como las empresas Rappi, ¿no? La que, digo, la empresa es la persona, ¿no? Que se hace cargo del trabajo, de la actividad, de organizarlo y de contratarse, porque en el mejor de los casos se paga el monotributo, digo, acá, por lo menos en Argentina. No pensaba en esto, digo, bueno, ¿qué tipo de trabajos están incluidos en esa idea de individuo-empresa? Y no sé, Víctor, si vos trabajaste ese concepto, porque eso me interesaría después, digamos, continuar con vos charlando para pensarlo. Muy bien. Avanzamos. Sí, pero bueno, no sé si te parece, Lau. Y puede Víctor decir Dale. algo antes de irnos. Bueno, yo no trabajé nada específico, solo hay discusiones en este sentido que la nueva legislación fue hecha para entender al trabajador como un nanoemprendedor, ¿no? Como un emprendedor de él mismo. Entonces, hay un montón de carreras que han sido carreras informales, que han sido trabajadas eh, para cubrir esta demanda de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos sos Uber, motorista de Uber, y trabajas 12 horas, 14 horas, va a tener más plata, depende de vos, esta es la idea, ¿no? Si no trabajas, bueno, el problema es tuyo. Entonces, esta es la idea. Tu esfuerzo que vale, ¿no? Está arriba de cualquier cosa. No sé si me explico. Después podemos hablar con calma mejor. Gracias por la pregunta. Bueno, Lau, muchísimas gracias. Temas muy interesantes. En un punto,
digamos, hubiéramos podido debatir un poco más, pero siempre es bueno cuando uno termina estas charlas con la sensación de que faltó debatir, porque entonces quiere decir que fue interesante y la temática y que todos además tuvieron presentaciones muy interesantes y muy ricas. Así es que agradecerles a todos su tiempo, su dedicación, su solidaridad en compartir en este espacio del instituto con todos nosotros. Agradecerle a Diego, a Marta, por supuesto, a Víctor, a Franco y a Daniel su presencia y invitar a todos quienes estén viendo en este momento este inicio de diálogos que sigan compartiendo en estos próximos 2 días las distintas propuestas que tiene el Instituto Gina Germani en materia de diálogos, debates y espacios de discusión de temas coyunturales y súper importantes. No sé si querés Gracias a todos. cerrar y despedirte. Y bueno, creo que acá ya cerramos, ¿sí? Bueno, un abrazo grande y sigamos pensando. Hasta luego. Chao. Gracias. Buenos días a todos. Nos vemos.